Territorio Packers. Go, Pack, go! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Territorio Packers, bienvenidos a Packers Historia. Hoy toca hablar de la historia de nuestros queridos Packers. Ya sabéis que desde el verano pasado lo estamos haciendo, estamos actualizando jugador por jugador, entrenador por entrenador, o presidente por presidente, o quién, vete a saber, ¿no? Pero siempre de la historia de Packers. Y ya sabéis que para eso es un honor y un placer siempre estar junto a Antón Gallo. Hola, Dani Besa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Diego, muy buenas, queridos queseros. Y lo nombrabas, ¿no? Ahora mismo, todo lo que sea Packers Historia, pues tiene que ser Antón. La temporada pasada, en off-season, nos quedamos ahí un poquito colgados. Antón se nos puso pachuchillo el hombre, ya está perfectamente recuperado, como aquí lo veis. Y vamos a seguir un poquito, ¿no? Hablar de este Packers Historia, contar un pildoritas. Tampoco queremos que nos extendamos mucho para tratar de hacer mucha cantidad. Pequeñitas, pero mucha cantidad. Aunque eso con Antón va a resultar difícil, Diego, también te digo, ¿eh? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué nos cuenta Antón, vamos a ver qué se le ocurre también a bueno Antón para tenernos en vilo, lógicamente, con todo este contenido que nos trae habitualmente en Territorio Packers. Y lo que hacemos es saludarle primero. Hola, Antón, muy buenas, ¿cómo estás, compi? Muy buenas, pues aquí estamos, encantados, siempre rodeado de buenos queseros. Es lo mejor de la vida. La pasada temporada lo dejamos ahí con... que hicimos 8 o 10, ya no recuerdo. Yo creo 8, ¿no? Hay 8 Packers Historia, me parece, en el canal. Vamos a retomarlo porque, bueno, creo que gustó mucho y aparte creo que es una iniciativa interesante el conocer la historia de los Packers. Para eso nada mejor que tú, como decía Nadie Besa. Y yo creo que nos habíamos dejado ahí el año pasado en el tintero algunos nombres que quizá debimos empezar por ellos, ¿no? Porque al final, oye, ellos son parte de la historia del comienzo de este Green Bay Packers, de esta franquicia. Creo que uno de los más importantes, junto a Vince Lombardi, debe ser Curly Lambeau, porque al final Lambeau lleva el nombre del estadio. Recordar que los Packers juegan en Lambeau Field y, lo llevan por algo, porque ahí estuvo Curly Lambeau. Por eso queremos conocer hoy un poquito más a Curly Lambeau, que nos cuente Antón primero. ¿Quién era o quién es Curly Lambeau? Más allá de la historia de Packers que ahora contamos, ¿quién era este tipo? Curly Lambeau era el hijo de... Era una tercera generación de inmigrantes belgas que se asentó en el este de Green Bay y allí desarrolló toda su actividad. Era hijo de un orgulloso albañil, que luego fue un contratista, y era un hombre dotado para el deporte. Eso se vio ya desde su época de instituto. Nació, tengo que mirar la fecha, era mayo del 98, 1898, pero no, era 9 de abril de 1898 en Green Bay. Pues esa es la noticia, ¿no? El nacimiento de Curly Lambeau. ¡Viva Bélgica, Dani, ¡Viva Bélgica! Nació, bueno, aún así él nació ya en Green Bay, o sea, es además del propio pueblo, de la propia ciudad, del equipo de los Packers, es una auténtica leyenda, bueno, lo has dicho, ¿no? Es el que lleva el nombre del estadio, es por él precisamente, y cuéntanos un poquito, ¿qué posición jugaba Antón? ¿Cuál era su forma? Aunque en aquella época, claro, la forma de jugar casi la podemos saber todos, ¿no? Porque casi solo había una forma de jugar, diría, pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué posición jugaba? ¿Cómo jugaba Curly? A ver, podía jugar casi en cualquier posición, la verdad. Era lo que se consideraba una triple amenaza porque podía pasar, podía correr y podía patear, básicamente. Ya lo demostró en su época de instituto, porque en Green Bay hay una rivalidad que se remonta desde el siglo XIX, que es del este contra el oeste, de los dos institutos, los Purple contra los Red. Y en el este, Curly Lambeau, tras unos años de derrotas y demás, en su último año de instituto logra... La gente dice que llevó el equipo a cuestas, que ganó solo él el partido y demás, pero acabó con una sequía de victorias contra el oeste tremenda. Y él hizo todo, básicamente. De ahí que luego también hiciera de todo en Green Bay, en los Packers, y que creen tantas historias y tantos relatos tan buenos de cómo jugaba él en el campo.
Ujú. Cuéntanos un poco esas historias, esos relatos, cuéntanos algo, ¿no? Yo sé que tú te podrías estar horas hablando de Curly Lambeau, que nos puedes contar un montón de cosas de Curly Lambeau. Ahora te pregunta también Dani, evidentemente, cómo llega a Green Bay y todas esas cosas, pero lo primero que me llama la atención y que me gustaría saber de Curly Lambeau, al que yo quizá comparo un poco, ¿no? A modo de fútbol con el Di Stéfano del Madrid. Posiblemente Lambeau sea el Di Stéfano del Madrid, ¿no? Mira, dice que no, Antón. ¿Ah, No, no? Vale, pues no. cuéntame un poco. El Di Stéfano de Madrid sería Lombardi, ¿no? A ver, tampoco. Tampoco. Es que es incomparable, o sea, es que no se puede comparar con el Madrid, básicamente. O sea, y Bueno, ya Lambo, sabes que no, yo tiro a mi terreno, no ¿eh? creo que Di Stéfano crease el Real Madrid. No, para nada. No, qué va. Ah, por eso, o sea, Vince Lombardi tampoco creó los Packers. Ujú. Lo creó Curly Lambeau. Earl Louis Curly Lambeau creó los Green Bay Packers junto con George Whitney Calhoun, que Calhoun provenía de una de las familias más adineradas y con más nombre en Green Bay, básicamente. En Fort Howard, porque antes de la fusión estaba Green Bay y Fort Howard. Fort Howard era el este. Pero bueno, esto ya es irse de madre y esto ya algún día lo explicaré bien. Bueno, pues estamos hablando del Eh, creador de nuestros Packers. Este es el creador de los Packers. el co-creador y el segundo entrenador de los Packers, porque la primera temporada es en 1919 y erróneamente se dice que Curly Lambeau fue el primer entrenador de los Packers y no, fue Will Ryan, Willard Ryan, Big Willard Ryan, el Ujú. primer entrenador de los Packers, que a su vez era entrenador del Instituto del Oeste de Green Bay, del Green Bay West. Digamos, Dani, que era como una especie de entrenador jugador, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, es que decías tú que le iba a preguntar que cómo llega a Green Bay. No llega a Green Bay, Bueno, él es claro. Green Bay. O sea, él es el creador de Green Bay. Entonces, quizás es eso, ¿no? Cuando crea el equipo, en aquella época también hay que recordar, estamos hablando del año 19, Diego. El fútbol americano está en pañales en aquella época. O sea, no es ni conocido, ni se sabe qué es esa locura que se pegan de leches ahí un montón de gente unos contra otros. Entonces, claro, es entrenador, creador del equipo, es jugador también, pero yo quizás le pediría a Antón que nos haga un repaso a lo que es la carrera de Curly dentro de lo que es el equipo ya como jugador, porque quizás sea lo más destacable, ¿no? Bueno, lo más destacable es que creó el equipo, pero luego como jugador, ¿qué fue lo más destacable de Curly en Green Bay? Que estuvo, ¿cuántos años estuvo? Un montón, ¿verdad, Antón? Jugando estuvo 10. Entrenando, siendo entrenador jugador 9. Y a partir de ahí hasta 1949, o sea, desde 1920 hasta 1949 entrenando, jugando 1919 a 1929. Llega, él parece ser que se va a ir a Madison, a Wisconsin, a jugar con los Badgers, pero resulta que había una ley, una regla, por así decirlo, Ley no que escrita, los, vamos. que los freshmen no podían jugar con el equipo senior, con el equipo varsity. ¿Esto qué hace? Que Curly Lambeau se aburra, básicamente. Y a los 3 días, pues es que no hay referencias de Curly Lambeau en Madison a partir de noviembre. Así que vuelve y al año siguiente, pues le convence para ir a Notre Dame. Allí en Notre Dame, el antiguo entrenador le había convencido y el nuevo entrenador se queda con Curly Lambeau. Empieza muy bien, pero a raíz de una amigdalitis, una tonsilitis, pues vuelve a casa y ya se establece con su amor de juventud, con la cual se casaría un 16 de agosto de 1919. Y esa boda trajo un regalo, que fueron los Green Bay Packers, que se fundaron el 11 de agosto, 5 días antes de 1919. ¿Qué pasa? Que todo lo que aprende, todo lo que sabe Curly Lambeau, lo ha ido aprendiendo de sus distintos entrenadores en el instituto y sobre todo de Knute Rockne. Knute Rockne es una auténtica leyenda en Notre Dame y sentó un precedente maravilloso. Y a saber qué hubiera sido de Notre Dame si Knute Rockne no hubiera fallecido en un accidente de avión en 1931. Pero vamos, se trajo todo lo que aprendió con él, lo empezó a utilizar. Es más, los primeros uniformes de los Packers eran el color de Notre Dame. Con lo Anda. cual, eso ya quiere decir mucho.
Luego ya se empieza a desarrollar, se juega una liga al principio, diremos, quizás algo interestatal, un poquillo interestatal, por así decirlo, con los estados vecinos. Y luego en 1921 pues entra la FPA, que es la actual NFL. A partir de ahí, pues la primera temporada bien, pero por triquiñuelas de Curly Lambeau apenas está en juego su supervivencia, porque había usado jugadores universitarios y eso estaba prohibido en la liga. ¿Qué pasa? Que luego, conforme pasan los años, el equipo vuelve al año siguiente, tal, lo tienen bien vigilado, pero hay problemas económicos. La mayoría de equipos desaparecen. O sea, a día de hoy, Duluth Esquimos no existe, por ejemplo. Los Akron Pros no existen y fueron el primer equipo ganador de la NFL. O sea, muchos equipos van y vienen. Los Packers permanecen. Los Packers. Bueno. Y luego los Bears. Eso te iba a decir, que has dicho, se hizo una liga con los estados de alrededor, me imagino que Chicago estaba entre ellos. De ahí la gran rivalidad, ¿no? De Chicago y Packers desde la historia. Chicago empieza en la liga profesional un año antes, en 1920, como Decatur Stalis, de la ciudad de Decatur, al sur de Chicago. ¿Pero por la sanción de Packers o porque empiezan antes? No, Packers está en otra liga, está jugando con equipos más no profesionales, pero de la zona cercana de Wisconsin, o sea, de Wisconsin y de la zona cercana de Wisconsin. Me surge una duda, Antón, porque has hablado de que Curly Lambeau es co-creador, ¿no? Co-creador de los Packers. ¿Por qué el estadio lleva el nombre de Lambeau y no del otro co-creador? Porque el otro co-creador estuvo bastante más poco tiempo que Curly. 30 años entrenando, Diego. Es una cosa. Además, solo hay que fijarse cuáles son las estatuas que hay en la entrada de Lambeau Field. George Whitney Calhoun fue un promotor increíble para promocionar los Green Bay Packers, ya que la Green Bay Press Gazette, en la zona, la sección deportiva, dependía prácticamente de él. Con lo cual, y él iba publicitando, hacía de todo. Luego ya, 2 años después, se hizo a un lado. ¿Siguió vinculado? Sí, de otra manera. Pero quien estaba en la junta directiva, quien manejaba todo, quien delegaba, quien era el entrenador, quien era el jugador, quien elegía a los jugadores para jugar, era Curly Lambeau. Dani, dispara, ¿qué dudas te surgen de Curly Lambeau? No, a ver, dudas pocas, tampoco es... Yo es que siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando nos metemos en jugadores de esta época, de hace tantos años, me pierdo un poquito, ¿no? Pero quizás le preguntaría a Antón, ¿quién ha sido más importante para la historia de Green Bay? ¿Curly o Vince? Porque con Vince llegaron los títulos, evidentemente, y más es quizás la era moderna, pero quizás para la propia historia de Green Bay es más importante Curly, ¿no? Por ser el creador del equipo. Solo un inciso, Dani, intenta activar y desactivar el micro porque yo te he escuchado, no sé si Antón te escucha antes cuando te he cortado. Sí, ¿verdad? Hay un petardeo. Intenta activar y desactivar el micro para ver si lo arreglamos. Contesta, no sé si Antón. ¿No has entendido la pregunta, Antón? Sí, ¿no? Perfectamente. Sí. Vale. A ver, con Curly Lambeau hay 6 campeonatos de la NFL, que no son anillos, pero siguen siendo campeonatos mundiales, al fin y al cabo. Green Bay tiene 13. 13, 6 son de Curly. Luego, Vince hizo 5 y 2 son anillos de la Super Bowl. Y luego la Super Bowl del 96 y la del 2010. Entonces, para mí es como, ¿a quién prefieres? ¿A papá o a mamá? ¿A quién prefieres? ¿A papá o a mamá? Pues prefiero al hermano mayor, que es un poquito. No diré el taco. O sea, me quedo con el número 4. Me quedo con Lorenzo. No, ahora en serio. A mí me es imposible elegir
Sin Vince no habría. Sin Vince quizás los Packers hubieran desaparecido. También, Antón, es una pregunta un poco trampa, porque quizás pasa en todos los deportes. Siempre los más grandes de la historia, cuando son en épocas distintas, es muy difícil de comparar. Y probablemente sin Curly no habrían nacido esos Packers, pero tú ibas a decir ahora algo que te he cortado, perdona, y es que sin Vince a lo mejor hubieran desaparecido estos Packers. O sea que son casi igual de importantes, diría, ¿no? Es que cuando llegó Vince, el equipo estaba en 1-10-1 de balance. Una victoria, un empate, 10 derrotas. Con lo cual, yo creo que con eso se dice todo. Y es lo que dices. Por ejemplo, volviendo a comparar con el Real Madrid, no podemos comparar a Di Stéfano con Raúl, por ejemplo. Está claro. Oye, luego, Antón, ya para finalizar, haces tu hincapié en las cosas que creas que nos hemos dejado y que deben ser contadas de Curly Lambeau, lo más destacado, lo que más te apetezca por contar, lo que digas. Esto no puede dejar de salir en el programa especial de Curly Lambeau. Pero te quiero preguntar, momento icónico, momento estelar, momento que no te puedes perder, momento que si eres aficionado a los Packers, si tienes el canal de YouTube a mano o que tienes cosas a mano para poder ver algo de Packers, de la historia de Packers en cuanto a vídeos y demás, ¿a qué partido te remontas? ¿A qué momento? ¿Qué época? ¿Qué año? ¿O qué temporada? ¿O qué partido? ¿O qué imagen? ¿O qué vídeo resumen? No nos podemos perder de Curly Lambeau porque tenemos que verlo. A ver, es que no creo que esté. Yo no lo he buscado porque he apostado porque no está, pero quizás el primer touchdown que anotaron los Packers en la NFL, en la FPA, ante los Minneapolis Marines, que no los Vikings, los Minneapolis Marines, que ya antes de Vikings había otros equipos en Minneapolis, el protagonista fue Curly Lambeau, que lanzó el balón. Y él fue el que lanzó el primer pase para touchdown de la historia de los Green Bay Packers. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo recepciona? ¿Lo sabes o no? No tienes el dato. No tienes el dato. Vale, no pasa nada. Vale. Bueno, es interesante saber que Curly lanza ese balón. Te lo busco en un instante, dame un minuto. Bueno, pues mientras vamos rescatando más cosas de Curly Lambeau, estamos conociendo la historia de Curly Lambeau, el creador de los Green Bay Packers, y por eso Dani lleva el nombre del estadio Curly Lambeau. Sí, yo también te iba a decir que es muy probable que haya muy poquitas imágenes, ¿no? En aquella época, Diego, no había retransmisiones de nada prácticamente, pero es que encima este deporte estaba en pañales, lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, de hecho, se sacan perlas, ¿no? Hay algunos partidos, pero sobre todo de donde hay más imágenes, y luego Antón me lo puede corroborar, de partidos de fútbol americano de aquella época suelen ser de partidos colegiales, que en lo que son las universidades sí está más arraigado ya el fútbol americano, pero a nivel profesional todavía por aquella época hay muy pocos datos, muy pocas imágenes, datos todos, pero imágenes hay muy pocas, ¿no, Antón? El fútbol como tal, es que hay un montón de lío con lo de cuándo nace el fútbol y demás, porque el primer partido es entre Rutgers y Nueva Jersey en 1868, o 68 o 69, no recuerdo bien, 69. En noviembre del 69. Y muchos y era una variante del soccer, básicamente. O sea, no puede ser... no... Sí, no se puede considerar fútbol americano como tal, vamos. Quizás el fútbol americano como tal, considerado así, nace en el 74, en un partido entre Harvard Crimson de Boston y McGill, los rufianes de McGill, de Toronto, Montreal o Toronto, de Canadá. Bueno, de Canadá, sí. Ha quedado claro. Y es que el estilo de Boston procedía de un club que había antes, que mezclaba rugby con distintas cosas, que era el Oneida Football Club, de 1862. O sea, es mucho lío. Luego ya
A partir del 69, pues a partir de ese partido de Rutgers contra lo que es Princeton, Nueva Jersey, se va extendiendo como la pólvora, llega a Michigan en el 70, a Illinois y Michigan en el 79, a Wisconsin en el 88. Hay quien dice que llega en el 82 con un partido entre Ripon y Lawrence. Al 82 llega en Minneapolis, bueno, Minnesota más bien. Se va como la pólvora extendiendo, pero no hay nada profesional hasta que está la liga de la FPA. Y Antón, podríamos decir que lo peor de Curly puede ser que después de Green Bay se va a entrenar a Chicago. Bueno, es que no eran los Bears. No eran los Bears, entonces... así que son los Cardinals. Pero quizás lo peor es que era un poco trilero. O sea, te sabía embelesar de una manera, todo el mundo lo dice, te sabía embaucar. Decía, o sea, sabías que te estaba mintiendo, pero te lo creías. O sea, y lo dabas por bueno, pero sabías que te la estaba clavando. Eso decían de Curly. En nuestra época se llamaba 20. En nuestra época se llamaba Encantador de Serpientes, ahora se llama Fake, ¿no? Ahora fake. Era un fake. Básicamente te hizo lo que tuvo que hacer para te engatusaba, hizo lo que tuvo que hacer para bueno, buen comercial, ¿no? Buen comercial. ¿Cuál era su mayor virtud? Porque el defecto ya lo sabemos, era muy trilero, pero ¿y su virtud? ¿Cuál era la virtud de Curly Lambeau? Quizás ese pequito de oro que tenía. También. Para conseguir patrocinadores, sobre todo en la época de los años 20, que era tan difícil, que los equipos duraban dos temporadas. Había alguno que duraba una. Fíjate. Si tenías suerte, aún durabas hasta 3 años, 4. Los Packers, los Bears han durado desde entonces. Los Cardinals han durado. Más de 100 años los Packers, y por eso creemos que es nuestra franquicia quizá la más deseada, la más amada, la más seguida, porque al final es la que, bueno, es una de las grandes pioneras de este deporte y además la más laureada, las cosas tal y como son, porque al final es verdad que no tenemos tantas Super Bowls como Patriots, pero en la era moderna se puede decir que los Patriots han tenido más títulos, pero en la historia global es Green Bay Packers el equipo que más títulos tiene en cuanto a fútbol americano. ¿Hay alguna foto icónica? Foto icónica, fue un momento que podamos ver a través de internet que digas, esta es la foto que define a Curly Lambeau, más allá del estadio y su nombre y esa estatua que hay. Es que la estatua está basada en esa foto. Anda. Que tiene bueno. el balón en el brazo izquierdo, por debajo del brazo, y está señalando el frente. Como dando orden y mando. Para mí, esa es la foto icónica de Curly. Luego hay otra foto que junta a Vince y a Curly, que se dan la mano. Que esto hay gente que no lo sabe, pero Curly Lambeau quería volver a Green Bay en el 59. Y Olejniczak, Vainisi sobre todo dijo que no. Vainisi, el caballo ganador era Lombardi, y iban a por Lombardi. Y a pesar de que la Junta quería, el presidente dijo que no. Porque Vainisi, que sabía lo que hacía, más después los Mara, Papa Bear, Paul Brown, los entrenadores y algunos dueños decían que si querían reflotar a Green Bay, ese era su hombre. Así que Lambeau se quedó con las ganas de volver. Eso sí, se retiró muy confortablemente cercano a Sturgeon Bay, una localidad a unos kilómetros al noreste de Green Bay, donde conoció a su último amor. Y acabó falleciendo en Sturgeon Bay. En el año, lo tengo apuntado, en el año 65. Es más, sé hasta cómo y sé la dirección. Pero eso no lo diremos. ¿No lo quieres contar? No, eso vosotros decidís. O sea, sí, hombre, ¿por qué no? Claro, ¿qué pasó con para cerrar está bien, además. O sea, cerramos ya con el fin de Lambeau, mejor dicho. Bueno, Lambeau será eterno, Lambeau será eterno. Pues llegó para recoger a su prometida, que era cuando los Packers tenían cheerleaders, era una Golden Girl, que era Mary Jane Van Duys, que era de descendiente, era
de linaje holandés. Benelux total. Esto era una historia del Benelux. Absolutamente. Entonces, claro, hacía como, mira qué bien estoy, no sé qué, se puso a segar el campo, bueno, segar, a cortar el césped, ocupó el lugar de su suegro, aunque Curly Lambeau era más viejo que su suegro, así que con eso podemos decir la edad aproximada de la moza. de la mujer. Cuando relata Mary Jane que oyó un Curly y se lo encontraron desplomado en el suelo cuando bajó a ver. Resulta que el corazón le había dado un infarto, pero un infarto masivo que cayó desplomado y fue imposible reanimarle. Vaya. Y falleció cortando el césped. Yo me esperaba algo más, que le cortaba la cortada de césped del cuello, alguna cosa de estas ya. Dani quería una historia de terror para cerrar el programa, pero bueno, no está mal. No, hombre, si quieres te cuento algo de Chicago, eso da miedo. No, eso sí que da miedo. Pues esta es la historia de Curly Lambeau, que es nuestro creador de la franquicia, ¿no? El hombre al que tenemos que estar eternamente agradecido. Si alguno quiere comprarse la camiseta de Curly Lambeau, que ponga Lambeau detrás, ¿qué número debería ponerse? Por cierto. Hay un número que, si os dais cuenta, nadie lleva en Green Bay. ¿Qué es? Y es el número 1. Y es en honor a Curly Lambeau. Qué bueno, qué bueno. Bueno, algún día, ¿no? Cuando Green Bay sea el número 1 en el draft, saldrá la camiseta del elegido con el número 1 del draft, ¿no? El 1 y Green Bay. O tendrán que ponerle el 2. Veremos a ver qué pasa. ¿No os habéis dado cuenta que antes en los drafts todo el que elegía en primera ronda, todo el elegido portaba una camiseta con el número 1? Sí, claro, por eso. En Green Bay, no. Ha pasado entonces. O sea, lo que yo estoy relatando ya ha pasado. Quiero decir, ya ha pasado que hemos elegido número 1 y no ha habido camiseta con el dorsal 1. Números 1 hemos tenido, pero no era en esos tiempos. Aquí te podía elegir Filadelfia al 15 y pasar el jugador con el número 1 porque era de primera Su elección ronda. 1, su pick 1. Vale. Y, sí, bueno, eso sigue pasando. Claro, yo me refiero a que elijamos el número 1 del draft. Que ahí sí que creo que a lo mejor es un poco más representativo que lleve el 1, ¿no? Pero bueno, si esto pasa, habrá que verlo. Yo, aunque dudo mucho, ¿no? Que Green Bay acabe siendo el número 1 en el draft porque es algo bastante complicado. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? El último número 1 del draft. Es que creo que fue Randy Duncan en 1959. Fíjate. Y no me acuerdo. Pero ¿cómo te vas a acordar, Antón? ¿Cómo te acordaste? No, pero que no me acuerdo de la cifra, maldita sea. El número que llevaba, ¿no? En ese momento. Bueno. No me acuerdo si fue ese justamente el último jugador en ser elegido número 1 del draft. Número 1 del draft. Hemos tenido el número 2, Tony Mandarich, sin Fausto recuerdo, maldita sea. Sí, no aparecerá Packers Historia, ¿no? Ya ha aparecido demasiado con este recordatorio. Bueno, hasta aquí yo creo que Curly Lambeau. Algo más que añadir, que no quiero yo cerrar esto sin que os quedéis con ganas de decir algo más de Lambeau. Cerrar esto, Dani, Antón, con Curly Lambeau, que ha sido el protagonista de este Packers Historia. Yo, si el maestro no dice nada. Es que podemos decir muchas cosas. ¿Algún relato? ¿Algo que quieras, no sé, algo que hayas dicho, esto había que haberlo contado en Packers Historia con Curly Lambeau y no lo hemos dicho? No sé, a lo mejor no, a lo mejor no hace falta, pero... Que tenía tablas para actor, quizás, porque solía pillar... antes no había internet, no había televisores y demás, los jóvenes subían y hacían teatro, escribían, cosas así. Y Curly Lambeau pues escribía, hacía teatro... Jugaba a béisbol, era capitán del equipo de atletismo. Era un portento físico. Luego ya las dotes de actor, pues eso no creo que nos interese mucho. No estaría mal tampoco contarlo. Bueno, en cualquier caso, este cierre es bastante mejor que el de un infarto cortando el césped, así que me quedo más con el portento físico y atleta que era Curly Lambeau, nuestro creador de la franquicia de Green Bay Packers. Antón Gallo, Dani de Besa, nos vemos en el siguiente capítulo de Packers Historia, que vamos a estar con otro tipo que le mola mucho a Antón Gallo. Vamos a contar aquí la historia de
Tony Canadeo. ¿Es así? Posiblemente. ¿Quién Venga, sabe? lo dejamos ahí. ¡Go Paco! Go, Paco. Go.